A continuación, le cedemos el micrófono al doctor Jorge Luis Cruz Pérez, que nos ofrece su conferencia magistral, La investigación educativa en México. Hoy quiero compartir con ustedes un trabajo de investigación que no lo he estado trabajando yo de manera individual, sino que hemos estado trabajando en lo que yo llamo la modalidad de trabajar en red. Hoy en día los investigadores no trabajamos de manera individual como hace algunas décadas. Yo recuerdo que cuando me inicio en la investigación educativa en la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, posteriormente en el ITESO de Guadalajara, y luego como funcionario público en la Secretaría de Educación, yo recuerdo que las investigaciones de nosotros eran de manera individual. Sin embargo, de algunos años para acá, hemos tenido la necesidad, los investigadores, para ir avanzando más en nuestros proyectos y sobre todo ir avanzando más y profundizando más en nuestros objetos de investigación. Esta conferencia que hoy comparto con ustedes la había destinado yo para la doctora Lía Sayudo Guerra y para la maestra Marta López de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. Sin embargo, por cuestiones de agenda no pudieron estar con nosotros y voy a trabajar algunas ideas que hemos ido diseñando juntos en la red de posgrados en educación y en la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. Estas ideas que voy a manejar son también las ideas que han alimentado el trabajo del año 2012 al año 2011 en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que son instituciones o consejos a los que de manera institucional y de manera personal me he ido integrando en los últimos años. Cuando pensaba yo en qué compartir con ustedes, inmediatamente me vinieron a la mente las temáticas, las mesas de trabajo, los temas de investigación o las líneas de investigación que se han ido diseñando. Voy a presentar un avance porque sería de mucho tiempo si queremos profundizar en cada una de las aristas. Yo me voy a dedicar solamente a la parte de todo este cúmulo de líneas y de aristas que investigamos en la investigación educativa. Me voy a dedicar a una sola. Sin embargo, voy a mencionar cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de los elementos o una de las aristas que investigamos en la investigación educativa es lo relacionado con la epistemología y metodología de la investigación en educación. Ese es uno de los campos que poco ha sido incursionado. Yo comentaba en el seminario o en el taller de elaboración de protocolos de investigación, y revisando algunos programas de posgrados en educación, hay un mínimo espacio en todos esos programas de posgrado en educación para dedicarle la reflexión a la epistemología. Nos estamos centrando más en los aspectos metodológicos, poco en los aspectos epistemológicos. Tal pareciera que nos hace falta la formación en ese campo. Sin embargo, nosotros lo estamos trabajando en la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. El siguiente punto que me resulta también importante y que es tocado como un aspecto de la investigación de la educación, o sobre todo de la investigación educativa, es lo relacionado con las políticas y financiamiento de la investigación hacia una agenda de investigación. Esto tiene que ver con qué, con cuáles son los organismos nacionales, organismos internacionales e incluso instituciones de educación superior que financian el trabajo de investigación. Vemos, por ejemplo, que en el apartado de investigación educativa, dentro de las temáticas que tenemos y las líneas de investigación,
le estamos invirtiendo o le invierten más los programas del gobierno federal a la investigación científica y tecnológica. Poco se le invierte a la investigación educativa. Más aún, solamente quedan registrados como líneas de investigación, pero no alcanzan algún porcentaje de financiamiento, según estudios que hemos realizado y sobre todo la experiencia que tengo en el campo de la investigación, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Por eso, una de las aristas en la investigación educativa son las políticas y financiamiento de la investigación en educación. La otra parte que me resulta también importante en la investigación educativa y sobre todo la investigación de este campo son los diagnósticos de la investigación en educación. Tenemos, por ejemplo, diagnósticos a nivel nacional, se han elaborado diagnósticos a nivel regional, se han elaborado diagnósticos a nivel estatal y también se han realizado diagnósticos a nivel institucional. Es decir, cuáles son las instituciones que están generando investigación y, más aún todavía, dónde están ubicados los investigadores, porque los podemos ubicar por instituciones. Y este trabajo que está desarrollando el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, yo siento que va avanzando hacia la institucionalización de la investigación y creo que en los próximos 5 o 10 años estaremos ya figurando y registrando esos trabajos de investigación de manera institucional, de tal manera que el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles ya tengamos registrados tantos investigadores, tantas producciones y tanta distribución de las producciones que van a estar desarrollando y que, dicho sea de paso, han sido proyectos que han presentado, han sido de suma interés para nosotros, sobre todo cuando vamos avanzando a la red de investigadores en educación. La otra arista que tomamos en cuenta en la investigación de la investigación educativa son las condiciones institucionales para la gestión de la investigación educativa. Aquí cuando hablamos nosotros, cuando mencionamos las condiciones institucionales, es decir, cuántos profesores e investigadores tenemos dentro de la institución. Esos profesores e investigadores, ¿qué porcentaje de su carga académica le dedican a la asesoría o a la tutoría de proyectos de investigación para estudiantes, como también para otros profesores que se van integrando al campo de la investigación? Tenemos en cuenta también en las condiciones institucionales cómo andamos en cuanto al acervo bibliográfico, tanto en las bibliotecas que yo llamo tradicionales como en las bibliotecas virtuales, porque son las fuentes de la investigación y las fuentes del saber para quienes nos dedicamos a este maravilloso campo de la investigación educativa. El otro aspecto a desarrollar o que se desarrolla en la investigación de la educación es el agente investigador, un acercamiento analítico, y aquí tiene que ver con los asuntos de qué son los investigadores, quiénes son los investigadores, cómo se han formado en la investigación, de qué instituciones han egresado y sobre todo cuáles son los perfiles profesionales de quienes actualmente están investigando el campo de la educación. El siguiente punto, la formación para la investigación, tiene que ver en cómo nos formamos nosotros como investigadores. Hay quienes nos formamos en el trabajo, hay quienes nos formamos investigando, hay quienes tenemos que cursar maestrías o doctorados para dedicarnos al campo de la investigación, y los posgrados son los que nos han ayudado a formarnos en esta área, aunque tenemos varios programas de posgrado que se han dedicado, un porcentaje alto, que se han dedicado solamente a la profesionalización del docente y poco tiempo le han dedicado a la investigación. Y vemos los resultados que hemos obtenido en los últimos 10 años, que lo voy a comentar más adelante. La otra lista es de comunidades académicas especializadas a comunidades epistémicas. Esto es algo también bien importante. ¿Cuáles son las comunidades académicas o comunidades epistémicas que están investigando el campo de la investigación? Y finalmente, la distribución y uso del conocimiento educativo producido en México, es decir, ¿qué estamos produciendo? ¿Cómo estamos produciendo? ¿Cómo lo distribuimos? Y uno de los criterios para aprobar proyectos de investigación es precisamente esto, que los resultados de la investigación tengan
utilidad práctica para la toma de decisiones. Si hay una investigación que no nos ayuda para la toma de decisiones en todos los ámbitos del fenómeno educativo, del quehacer educativo, desde el trabajo en aula, el trabajo de la administración de la educación y el trabajo de la definición de políticas públicas en educación. Esas investigaciones son las que nos van ayudando para la toma de decisiones. Por eso hacemos hincapié en la distribución y el uso del conocimiento educativo producido en nuestro país. Y dedicándome a los diagnósticos de la investigación de la educación en México, que es como se me ocurrió iniciar con el Instituto Tecnológico, es ver que tenemos grandes aspectos a considerar cuando hacemos diagnósticos en investigación educativa. Y una de ellas es uno de los aspectos a considerar, son las instituciones. ¿Qué instituciones están investigando y qué tipo de investigaciones, qué metodologías, qué epistemologías, qué instrumentos de investigación están utilizando? Y vamos a encontrar que hay instituciones que se especializan en determinada epistemología, determinada metodología y determinados instrumentos de investigación. Por ejemplo, la Universidad de Colima. La Universidad de Colima, desde las 2 últimas décadas, se han dedicado a investigar con métodos cualitativos, ¿sí? Y hay otras instituciones que se han dedicado a investigar con métodos cuantitativos, y ahí es en donde ellos han encontrado lo que llamamos nosotros sus parcelas cognitivas o sus parcelas epistémicas. Y se han dedicado y son una gran institución y tienen grandes investigadores en esos modelos epistémicos o esos modelos metodológicos. La otra lista considerada en los diagnósticos son los investigadores. Y aquí podemos encontrar varios investigadores que actualmente siguen produciendo. Por ejemplo, pienso en la doctora Lía Sañudo Guerra, de la región de Occidente. Pienso en la doctora Catalina Inclán, de acá del Instituto de Investigaciones sobre la Unidad de la Educación. Pienso, por ejemplo, en don Carlos Muñoz Izquierdo, ya grande, pero sigue produciendo. Y así, grandes investigadores que pertenecen a instituciones, pero también son fundadores de instituciones. Por ejemplo, don Carlos Muñoz Izquierdo fue cofundador, junto con Pablo Latapí, el pionero de la educación en México, del Centro de Estudios sobre la Educación, fundado en 1963. Y que una de las aristas de investigación con las que ellos iniciaron fue evaluar los resultados de las políticas públicas en educación en los años 60, pero particularmente en los grupos marginados de la sociedad mexicana. Esa fue una arista, y siguen trabajando en esas temáticas y en esas líneas de investigación, ahora ya coordinados a una red latinoamericana de investigadores de la educación. El otro gran aspecto considerado son las condiciones institucionales, es decir, cómo estamos investigando y cómo las instituciones facilitan o no la investigación o las investigaciones que estamos realizando. La producción, ¿qué tanto nuestros investigadores están produciendo? A eso lo que nosotros llamamos la bibliometría. Por ejemplo, yo puedo decir que soy investigador, pero cuando yo busco las evidencias en la red o en las editoriales o en las revistas de investigación y no encuentro más que 1 o 2 ensayos, 1 o 2 informes de investigación parcial de algo que estoy realizando y uno que otra participación en el capítulo de un libro o un libro completo, ¿sí? A eso le llamamos la bibliometría. Con eso podemos medir la producción de nuestros investigadores. Y después, el otro aspecto a considerar es la difusión y uso de la investigación de la educación. ¿Qué tanto lo estamos difundiendo? Cuando el director de esta institución comentaba ese avance hacia el 2018 y nos hablaba de la investigación y de la docencia, recordé que las instituciones de educación superior tienen 4 funciones sustanciales. Una de las funciones principales de las instituciones de educación superior, una es la docencia, pero la docencia sustentada en la investigación, y tener en cuenta también que esa investigación que estamos desarrollando tiene que ser difundida, debe ser del conocimiento de quienes
llamamos, o yo he llamado, consumidores inteligentes. ¿Quiénes son los consumidores inteligentes? Los que saben dónde están las investigaciones, quiénes están investigando y saben dar un uso adecuado a los resultados de esas investigaciones. Y la tercera, entonces, función sustancial de una institución de educación superior es la difusión del saber a través de revistas, a través de libros y a través de varios medios ya que tenemos para ello. Y una de las últimas, no por ser la última menos importante, es la función sustancial dedicada a la extensión o lo que algunos también han llamado a la vinculación con todos los sectores. Esos son los 4 aspectos sustanciales de toda institución de educación superior, y creo que la investigación educativa desde esta perspectiva nos va a ayudar no tan solo a profesionalizar la práctica docente, sino también a profesionalizar la formación de recursos humanos, lo que llamamos capital humano, pero también para avanzar en la investigación de la ciencia y la tecnología. Todo este trabajo de lo que estoy comentando ahora lo hemos trabajado con la asesoría y con el acompañamiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, ¿sí? En donde hemos detectado, analizando varios documentos producto de la investigación en los estados, en las regiones y en las instituciones, que el 80% de los diagnósticos de 2002 a 2011 fueron elaborados por investigadores del COMIE y la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa. ¿Por qué? Porque el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa están integrando a investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Todos estamos integrados a ese Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y muchos de ellos estamos ya trabajando, estamos ya colaborando en la red de investigadores de la misión educativa. Entonces, y el 80% de lo que hemos hecho hasta hoy en diagnósticos ha sido bajo el asesoramiento de estos 2 organismos. Ahí estamos. ¿Y cómo le hacemos nosotros la parte metodológica? Pues vamos a los seminarios, hacemos talleres, hacemos seminarios, y cada quien desde su lugar, desde el lugar donde trabaja, desde su estado, desde su localidad, está dando cuenta, está registrando qué nosotros estamos haciendo y cómo estamos produciendo y hacia dónde van nuestros productos de investigación. Ese trabajo de 2002 a 2011 que hemos trabajado en red nos ha llevado a tener una muestra de 15 diagnósticos de investigación educativa. Aquí quiero hacer yo una aclaración, porque yo creo que es importante, porque muchas veces nos movemos en ese ambiente. Por ejemplo, cuando me tocó a mí trabajar en el sector público como director de educación superior en el estado de Jalisco, muchos de nosotros hacíamos investigaciones en las instituciones, en institutos tecnológicos, porque a mí me tocó coordinar lo que son los institutos tecnológicos, los que se fundaron en 1990 para acá, institutos tecnológicos descentralizados que le llamamos, distintos a los institutos tecnológicos regionales, ¿sí? Me tocó coordinar también, por ejemplo, los colegios de estudios científicos y tecnológicos, los colegios de bachilleres, las universidades tecnológicas, y en esas instituciones nosotros hacíamos investigación, pero no las registrábamos, se quedaban en la casa, ahí con nosotros, en el departamento académico, en el departamento de planeación, pero nosotros sí hacíamos investigación, pero se quedaba ahí, no las publicábamos, ¿sí? Por eso les digo, aquí tengo un comentario. ¿Por qué? Porque son los 15 trabajos que nosotros estuvimos revisando, que están publicados y se deben a conocer. Hay algunos otros que están en las instituciones educativas, pero no se han dado a conocer. Por eso nuestra muestra son 15 diagnósticos en investigación educativa. De estos 15 diagnósticos, maestras y maestros, 6 libros están dedicados a ello.
nosotros hacemos una distinción entre libros y ponencias o trabajos publicados en revistas especializadas. Entonces aquí nosotros de esos 15 trabajos tuvimos 6 libros que tuvimos que revisar. Uno era de cobertura nacional y este trabajo fue desarrollado por Mario Rueda Beltrán, investigador del ahora Instituto de Investigaciones sobre la Educación, y que fue solicitado este estudio por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES. Hizo un trabajo por regiones, él coordinó la obra, no lo hizo solo, él coordina la obra, don Mario Rueda coordina la obra, y es un libro publicado, si mal no recuerdo, en 2006, en donde, porque ven que el periodo que estamos manejando es 2002-2011, para ver el estado del conocimiento de la investigación de la educación en México. Eso es uno de los campos. Y tenemos también un libro de alcance regional que abarcó Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Hay 4 estudios estatales, uno en Nuevo León, 2 en San Luis Potosí, de la que voy a hablar más adelante, que es a esto me voy a dedicar, y uno en Puebla. De esos encontramos también 28 ponencias presentadas en congresos nacionales del COMIE. Y esas 28 ponencias dedicadas al diagnóstico de la investigación educativa, una ponencia tiene como objeto de estudio a la investigación educativa a nivel nacional. 11 son de cobertura estatal y 16 ponencias se dedican a estudiar o a elaborar diagnósticos de investigación educativa en el nivel institucional. Hay otros 34 productos dedicados a lo que son los diagnósticos nacionales. En total, entre los libros y las ponencias, tenemos 34 productos ya publicados, ya del dominio público, y entre ellos tenemos 2 diagnósticos nacionales, un diagnóstico regional, 12 diagnósticos estatales y 19 diagnósticos institucionales. Dentro de los 2 diagnósticos nacionales tenemos el que les comentaba, el de Mario Rueda. Es un estudio sobre la educación educativa en el país a partir de 6 regiones geográficas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y esto fue por iniciativa del COMIE, en donde se pretendió identificar la producción de la misión educativa en cada uno de los niveles escolares. Eso es algo bien importante, ¿no? Porque cuando nosotros revisamos investigaciones en educación, generalmente los vamos organizados por niveles educativos o por niveles escolares, desde educación inicial hasta educación superior. Y este trabajo de Mario Rueda se dedicó a eso, para identificar cómo se ha ido investigando la educación por niveles educativos, y más aún todavía, quiénes son los que están investigando por cada nivel, para ir diseñando juntos en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ir diseñando la agenda de investigación educativa. Esa fue una de la pretensión de este trabajo de Mario Rueda. El otro trabajo es de Juan Enrique Ramos Salas. Él lo publica por allá en el año 2011. Es una ponencia en donde desarrolla una panorámica de la emisión educativa en el país a partir de ponencias presentadas en los congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Es decir, él lo que hace es revisar todas las ponencias que se han presentado en los congresos, y entonces a partir de ahí él elabora un diagnóstico a nivel nacional de la investigación educativa. Entonces tenemos a Mario Rueda por un lado y a Juan Enrique Ramos Salas también con un trabajo ya publicado en ese periodo 2002-2011, que es el periodo de estudio de este trabajo que hemos ido desarrollando. Ese es el último estudio, porque los otros estudios se hicieron en los años 80 y luego hay otro estudio que se hizo del 92 al 2002, es otro estudio que también ya está publicado. Entonces quien quiera investigar, cuando se habla de los marcos teóricos, referenciales, de las partes metodológicas, ahí tienen un arsenal, le llamo yo, de material que les puede ayudar
para que ustedes elaboren un marco teórico referencial, aspectos metodológicos de los que actualmente estamos nosotros utilizando en las redes de investigadores y quienes están ya como investigadores activos y sobre todo investigadores consolidados, porque también tenemos investigadores en formación y tenemos también investigadores que se van iniciando. Bien, hablamos también de diagnósticos de la investigación educativa regionales y tenemos ahí un libro de investigación educativa regional, la que ya hablamos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y se realiza un diagnóstico y un estado del conocimiento de la perspectiva de la filosofía, la teoría y del campo de la educación. Ese es un trabajo que desarrollaron allá por el año 2007, 2006, por ahí 2005, no tengo el dato exacto, pero es un trabajo que ellos desarrollaron, pero desde el punto de vista de la epistemología, y pocos trabajos se han publicado en el campo de epistemología de la investigación educativa. En junio pasado tuve la oportunidad de asistir al Congreso Internacional de Epistemología y Metodologías de la Investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, convocada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, y nos reunimos varios a nivel nacional para ir precisamente avanzando en el conocimiento de lo que llamamos la epistemología en investigación educativa, que tenemos que ir avanzando en ello. Y el otro trabajo son Angulo, Cabrera, Pons y Santiago en 2007, en donde parten de la premisa epistemológica de que la investigación educativa y el sujeto que la produce retoman los sustentos filosóficos, epistemológicos, teóricos, conceptuales y metodológicos de la educación, premisas que se adaptan al contexto regional. Hablamos de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca. Luego tenemos diagnósticos estatales. Hay una ponencia, una ponencia reporta resultados parciales sobre un estudio de campo de la investigación educativa en San Luis Potosí. Yo quiero centrarme en esto porque haz de cuenta que estos estudios los estamos realizando por estados. Entonces ya tenemos varios estados y yo quiero dedicarme más a San Luis Potosí porque estamos aquí en Ciudad Valles, ¿no? Para que vayamos viendo hacia dónde orientar los trabajos de investigación de quienes están en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. Entonces hay una ponencia en diagnóstico estatal y reporta los datos parciales sobre un estudio del campo de la investigación educativa en San Luis Potosí. Por ahí encontré a una maestra de apellido López Pérez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que también trabaja para el Colegio de San Luis, Colegio San Luis, Colsan, que es un instituto de CONACYT, y está trabajando también. Ella está versada en historiografía, en historia de la educación y tiene varias publicaciones en investigación de la educación. Parece ser que ella fue hasta el 2013, presidía la red de investigadores de la educación aquí en San Luis Potosí. Entonces tiene un trabajo muy importante y este es uno de ellos. Este trabajo se inscribe en una perspectiva interpretativa en donde se toma como referencia de interpretación la teoría de campo científico de Pierre Bourdieu. Es explicable por qué la investigadora López Pérez se dedica a ello, a ver la perspectiva de Pierre Bourdieu, porque ella es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS Occidente. Y muchos de quienes están dando clases ahí, los doctores, tanto del Colegio de México como del CIESAS, van mucho hacia los enfoques de Pierre Bourdieu. La parte de la teoría de campo, la parte sociocultural, para poder interpretar el fenómeno educativo. Y la maestra, la doctora López Pérez, enfoca su trabajo de análisis del diagnóstico de la investigación educativa en San Luis Potosí bajo ese aspecto, ¿sí? Se identifican, ella en su trabajo identifica las instituciones, los agentes y los productos que dan forma al campo de la investigación educativa en la entidad. Ella nos habla, por ejemplo, de instituciones de investigación educativa consolidadas, y por ahí nos habla de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como una de las instituciones consolidadas en investigación educativa, y
nos dice que hay instituciones que van iniciándose la investigación de la educación, no están consolidadas, pero ya van iniciándose, y tiene algunos temas como el Colegio de Bachilleres. También nos habla de instituciones como el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, vi ahí dos, uno el Instituto Tecnológico Superior y otro el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, como dos de las instituciones, algunas de las dos instituciones que se van iniciando en el campo de la investigación. No son instituciones consolidadas, como puede ser el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la centenaria, benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado, las universidades pedagógicas nacionales, que son los que de alguna manera van consolidándose ya en el campo de la investigación educativa. En estos diagnósticos estatales se valoran la trayectoria de formación de los agentes, de lo que ya había comentado hace algún momento, porque esto es lo que, según Pierre Bourdieu, nos da el capital intelectual de cada institución. Entonces tenemos que estudiar, valorar la trayectoria de la formación de los agentes, cómo se han formado, ¿sí? ¿Dónde han estado? ¿Qué instituciones respaldan la formación de nuestros investigadores? Y ellos nos dan como un agregado cultural, y por qué no pensar en un agregado financiero, económico, a quienes se están dedicando a la investigación educativa. Se valoran también las condiciones institucionales en las que se realiza la investigación educativa. Se valora la autopercepción. Esto es algo bien importante en los diagnósticos de investigación educativa en los estados, en este trabajo que presentaron de San Luis Potosí. ¿Cómo se percibe el investigador? Se valoran también las propuestas, los proyectos y las expectativas de los agentes que conforman el campo de la investigación educativa, así también, y esto es un esfuerzo interinstitucional. Toda la parte de la investigación educativa en el estado de San Luis Potosí es un esfuerzo interinstitucional entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los institutos tecnológicos, colegios de bachilleres y todas las instituciones educativas del sistema o de las instituciones educativas que operan en el estado. También tenemos diagnósticos institucionales de la investigación educativa, y se encontraron 19 productos en total aquí en San Luis Potosí. 19 productos en total que nos dan cuenta, que nos han registrado el diagnóstico de la investigación educativa. 3 son de San Luis Potosí, los 3 son ahí. Hay 3 publicaciones, entre ellos 2 libros, el de López Pérez, López Cardoso y Méndez y Saucedo, que son 2011 una y en 2009, que son como los 3 libros o 3 trabajos que nos presentan el diagnóstico institucional de la investigación educativa en San Luis Potosí. 2 libros de los que participan distintos investigadores, es decir, si bien llevan los nombres de ellos, ellos coordinan las obras. Esa es una de lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? Hay quien aparece como coordinador de la obra, pero hay quienes están colaborando también con ellos. Entonces hay 2 libros de los que participan distintos investigadores y dan cuenta de la investigación educativa en las instituciones, en el caso de López Pérez y López Cardoso, si no recuerdo. La siguiente, por favor. Presentes en los libros, en esos libros que les comentamos, que están publicados, están presentes reflexiones epistemológicas y metodológicas para construir los diagnósticos de investigación educativa. Quienes estuvieron en el taller de investigación, de elaboración de protocolos de investigación, se darán cuenta cuán fundamental y cuán importante es definir o identificar el aspecto epistemológico y ontológico de las investigaciones que van o están desarrollando. Se reporta una ponencia también en donde se da cuenta de la situación de la investigación educativa en el Instituto de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este es uno de los que refieren los investigadores en San Luis Potosí, que es una institución consolidada en la investigación de la educación, el Instituto de Ciencias Educativas. Y ven, es un organismo de la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí. En el libro que publica Oresta López Pérez, que es a la que me refería hace un momento, se narra el proceso de investigación seguido en las instituciones participantes y la forma en las que fueron conceptualizando las principales categorías. Y entonces aquí
relata la autora que el uso de la investigación participante con diarios de observaciones. Eso es algo bien importante, porque la metodología que están utilizando López Pérez para hacer el diagnóstico de la investigación de la educación en el Estado es una metodología que ella llama, hay una investigación participante con diario de observaciones. En un seminario, ella se valen de qué, de los seminarios, habla de un seminario de 15 sesiones entre los investigadores de las principales instituciones que dialogan sobre hallazgos, líneas de investigación y metodologías. Por eso consideramos que es importante también los coloquios en investigación, porque es ahí donde nos damos cuenta cuáles son las temáticas, quiénes son los investigadores, dónde están ubicados. Y yo siento que es el primer inicio para entrar a esta dinámica de la investigación y sobre todo profesionalizar el campo de la investigación de la educación en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. Este tipo de investigación, la investigación participativa, construye otros espacios para la organización, el debate y la formación de investigadores. Es decir, en esos seminarios nos damos cuenta cómo organizarnos. Si ven, nosotros pertenecemos, les comentaba yo a mis compañeras y compañeros de allá de Reynosa, les decía, nosotros pertenecemos a comunidades de prácticas, a comunidades epistémicas, y de acuerdo a esas comunidades de práctica o comunidades epistémicas, nosotros hacemos investigación y organizamos las investigaciones, organizamos conferencias, coloquios y seminarios. También en este tipo de investigaciones nos damos al debate y también a la formación de investigadores. Yo subrayo la parte del debate porque quiero hacer yo aquí un paréntesis breve. Al rato vamos a entrar nosotros, en un momento vamos a entrar a una dinámica de coloquio, en donde los demás compañeros nos van a señalar sugerencias, los expertos nos van a señalar sugerencias, de acuerdo a la experiencia y los trabajos que cada uno de los expertos va desarrollando, ¿sí? Pero no es en el afán de molestar al que se inicia la investigación o a quien está investigando, sino es en el afán de ir avanzando en su investigación, ¿sí? Y algo bien importante para poder ser investigador en cualquiera de las áreas, ahora en la investigación educativa, tenemos que llegar a una madurez intelectual. ¿Cuál es esa madurez intelectual? De quedarnos al nivel del debate de las ideas, no de la persona. Porque a veces se dan casos en instituciones en donde entre los académicos y entre los investigadores a veces difieren por aspectos epistemológicos, ontológicos o metodológicos, y a veces resulta que se encuentran en los pasillos y ya no se hablan porque ya le cuestionaron su aspecto metodológico y epistemológico. No, el asunto es de coloquio y es académico, ¿sí? Entonces por eso este tipo de investigaciones participativas nos llevan a nosotros a una madurez intelectual en el campo de la investigación educativa en este caso. En varios diagnósticos se hace referencia, en el trabajo de López Pérez, en varios diagnósticos se hace referencia a seminarios o reuniones para realizar los diagnósticos. ¿Cómo hacemos los diagnósticos nosotros? No tenemos tiempo de ir a todos los estados. ¿Qué hacemos entonces? Convocamos a los responsables de los departamentos de investigación o a los que están investigando a veces de manera independiente, los convocamos a seminarios, ellos asisten, a veces van con sus propios recursos, a veces van con recursos de la institución, y es así como vamos nosotros elaborando los diagnósticos en investigación educativa. La característica de esta experiencia de San Luis Potosí, según refieren los autores, es la puesta en práctica de una metodología participativa para dar cuenta de este fenómeno, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, dialogamos, negociamos. Hoy en día el debate intelectual es la negociación de símbolos y significados. Vengo muy bordiano hoy, ¿sí? Pero eso es lo que hacemos nosotros en un trabajo como este. En el libro de Yolanda López Contreras, que es otro de los trabajos presentados aquí en San Luis Potosí,
Se reflexiona sobre la investigación educativa integrada por teorías, modelos, sistemas, objetos de estudio y prácticas con relaciones internas y de contexto. Eso del contexto del estado de San Luis Potosí. Vuelve a retomar esta autora, retoma a Bourdieu y expone que la investigación educativa puede ser visto como un campo científico, social y disciplinario. Acuérdense que Pierre Bourdieu nos habla mucho de la teoría de campos, de la teoría cultural, y sobre todo la parte de la teoría de campo, ¿no? Entonces dice, la investigación educativa es un campo, y quiero decir es que a partir de ello es un campo que empieza a consolidarse, no tan solo en México, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es una disciplina científica también, pero que no lleva muchos años. Estamos hablando de finales del siglo XIX, lo que fue del XX y lo que llevamos del siglo XXI, pero no es un campo de mucha edad, como pueden ser algunas otras ciencias, ¿no? Ese es un campo que no lleva un poco más de 100 años. Recupera a la Tapí también esta autora en lo referente a su noción de investigación educativa y a la idea de Edgar Morin del pensamiento complejo para dar coherencia a lo homogéneo y a lo heterogéneo de la investigación educativa en el Estado. Ven cómo tenemos varios referentes teóricos, varios intelectuales o gente dedicada a la investigación educativa. Pierre Bourdieu fue uno de los grandes investigadores de la educación, muerto en febrero de 2002, si mal no recuerdo, pero que nos ha dejado un bagaje cultural en el campo sociológico, pero particularmente en el campo de la sociología de la cultura y la sociología educativa. Y recupera también a Edgar Morin con el pensamiento complejo desde los años 80, con uno de los primeros libros que él publicó, Introducción al Pensamiento Complejo, y después ha ido trabajando con los 7 saberes necesarios para la educación del futuro y la educación en la edad planetaria, que son como sus 3 obras fundamentales para ayudarnos a pensar a la educación y sobre los diagnósticos, explicarlos desde un pensamiento complejo para dar coherencia a lo homogéneo y a lo heterogéneo en el campo de la investigación educativa. Es una apuesta, este trabajo de esta autora es una apuesta a la constitución de una perspectiva epistemológica y metodológica que dé cuenta de la visión educativa como campo de conocimiento y como parte de una realidad específica, como es San Luis Potosí, con sus instituciones y sus procesos, así como los aportes de esta entidad en la última década, ¿sí? Eso también es importante pensar y sobre todo resaltar lo que San Luis Potosí está contribuyendo los aportes que está dando San Luis Potosí a la investigación de la educación en México, y no tan solo en México, sino a nivel internacional, porque tenemos redes internacionales. Se localizó una ponencia también de San Luis Potosí que tiene como objeto de estudio el estado de la investigación educativa en el Instituto de Ciencias Educativas de la Unidad Autónoma de San Luis Potosí durante el periodo 2004-2008, Méndez y Mendoza, publicado por ahí en el año 2009. El estudio se centra en el análisis de la producción de 13 profesores. Eso es algo bien importante. Este trabajo hecho por el instituto, sobre todo que pertenece a la Unidad Autónoma de San Luis Potosí, este estudio se centró en el análisis de la producción de 13 profesores, lo que ya les comentaba yo hace un momento, de la famosa bibliometría. ¿Cuáles son tus producciones? ¿Cuánto estás produciendo? Y entonces se centró en la producción de 13 profesores. Esas producciones eran desde trabajos que presentaron o que se publicaron en revistas internacionales, revistas especializadas, así como capítulos de libros y libros completos que estos maestros fueron escribiendo. Y la información se organizó tomando en cuenta a los agentes y las líneas de investigación, los productos, la comunicación y difusión de la visión educativa. Es un estudio descriptivo, se quedó solo a nivel de descripción, pero que resulta importante. ¿Por qué? Porque nos da algunas evidencias de qué es lo que se está realizando. Este cuadro no está terminado. Quiero darles un adelanto, nada más. No está terminado, pero quiero terminar con esto. Nada más para darnos cuenta hacia dónde va la investigación de la educación en el Estado.
A nivel de línea temática de currículum, encontramos el 18% de las investigaciones en San Luis Potosí dedicada a esto. Sí tengo un dato preciso, maestras y maestros. En el estado de San Luis Potosí tenemos trabajo de 191 profesores investigadores. 191 profesores investigadores con trabajos publicados de aquí de San Luis Potosí. 191. Y van a ser más ya, porque aquí se van a integrar 30 o 35. Entonces las estadísticas van a aumentar. ¿Sí? Bien. En cuanto a la investigación, de la investigación educativa, tenemos el 16% de las investigaciones dedicadas a ellos. Quienes estudian la historia y la historiografía de la educación, aprendizaje y desarrollo, hay un 11% de trabajos dedicados a esto. En las prácticas educativas en espacios escolares, política y gestión y procesos de formación, hablamos de un 8%. Son de las que más resaltaron o los que más van resaltando. Es un avance, no es un trabajo ya terminado, por eso van a encontrar ustedes cuando hagan las sumatorias que no nos dan tanto al 100%, porque es un adelanto que estoy dando, pero les doy así como un tanto como hacia dónde se va orientando la investigación en el estado de San Luis Potosí. En cuanto a la línea temática de educación, desigualdad social y alternativa de inclusión, entornos visuales, virtuales de aprendizaje, multiculturalismo y educación, todo lo que es la educación ambiental y la cultura sustentable, hay el 5% de investigaciones de las ahora revisadas en esa temática. Y en educación y conocimientos disciplinares, sobre todo dedicados a lo que es la lengua escrita y sujetos de educación, como es la tutoría, solamente tenemos un 3%. Hoy se va a presentar un trabajo en tutoría, tiene que aumentar, maestra, esa estadística en la investigación de los procesos tutoriales en las instituciones educativas. ¿Sí? Hay mucho que platicar. El tiempo es, les decía yo, es un recurso no renovable y tenemos que aprovecharlo al máximo. Es una aproximación que yo les doy. Yo siempre he tenido la convicción que en investigación educativa no tenemos nosotros el conocimiento absoluto del fenómeno que estamos nosotros investigando. Solamente tenemos aproximaciones. Es una aproximación a cómo estamos en la investigación educativa. Ese es en cuanto al diagnóstico de la investigación educativa, pero también hay diagnósticos dedicados a aspectos curriculares, aspectos de procesos de aprendizaje, aspectos de filosofía y epistemología de la educación. Y eso es un campo, dijera Bourdieu, un campo, yo siento así como mínimo, del gran campo que tiene la investigación de la educación en México. Muchas gracias y vamos a compartir el trabajo en los coloquios. Para mí los coloquios, como su nombre lo dice, es dialogar con, platicar con. ¿Y qué vamos a platicar? Va a ser el contenido, los avances que nosotros hemos tenido allá, en los trabajos individuales en casa, los trabajos que hacemos en las secciones escolares, los espacios que nos damos como sujetos epistémicos, dijera Pierre Bourdieu, para poder construir nuestros objetos de investigación. Muchas gracias por todo y buenos días a todos.